Conociendo al enemigo. Parte 37. La ascensión y caída de los jesuitas. Los jesuitas se expandieron rápidamente por Europa. Una de las tácticas primarias de abarcar terreno que habían perdido con los de la Reforma Protestante era establecer escuelas de educación en varias localidades. Fueron tras del control de flujo de información imaginando, y con buena razón, que controlando la educación podían controlar el conocimiento y por lo tanto controlar los puntos de vista mundiales y la mente de las generaciones venideras. Si vas al sitio web del Colegio Jesuita de Boston hoy, verás una parte donde admiten: cuando en 1547 a Ignacio le pidieron abrir una escuela en Sicilia para jóvenes no jesuitas, al parecer vio una oportunidad poderosa de darle formación a la mente y alma. Para traer gente a Dios, él buscó preparar a los que a su vez serían de gran influencia para muchos. Página web del Colegio de Boston, 2009. Estas escuelas, que atendían jóvenes de todas las edades, pronto se esparcieron por todo el mundo en una campaña encubierta para traer gente de vuelta a Roma. La clave era que, a diferencia de otras instituciones católicas, las escuelas jesuitas animaban a que los jóvenes protestantes se enrolaran. Esta táctica les dio la oportunidad de indoctrinar generaciones futuras con ritos, símbolos y ceremonias de Roma. Tenían interés particular en los hijos de familias protestantes ricas y de influencia, porque sabían que lo que les enseñaran se iba a esparcir en el resto de la sociedad. Al igual que la misma Jezabel, el espíritu de Jezabel pone en la mira a gente poderosa que tiene influencia sobre otros. Los jesuitas también mandaban misioneros a lugares remotos del mundo, como China, poniendo gran énfasis en la importancia de asimilarse en su cultura. Educándose en el lenguaje y religión de estos lugares, ellos podían convertirse en maestros de la gente y escalar a posiciones de influencia. Eran increíblemente entregados, trabajadores y disciplinados en sus obras, derramando sus vidas para avanzar su causa. A donde quiera que fueran, consistentemente comprometían su mensaje con las prácticas paganas locales del área para tener una entrada, igual como lo habían hecho con Roma. Cuando regresaron a Europa de estos lugares lejanos, trajeron consigo las prácticas ocultas y paganas que aprendieron allá. En Bretaña, los jesuitas usaron tácticas de quinta columna. Comenzaron a infiltrarse al país en los años 1560 y casi de inmediato se les encontraba predicando desde púlpitos, disfrazados como ministros de la Iglesia de Inglaterra. En el año 1568, un sacerdote jesuita disfrazado de ministro de la Iglesia de Inglaterra tiró por accidente una copia secreta con instrucciones de cómo rebajar y destruir la Iglesia de Inglaterra. Después de una búsqueda en su aposento, se encontraron más documentos en sus botas, incluyendo una licencia de los jesuitas y una nota del Papa, que les daba autorización de predicar cualquier cosa necesaria para encender enemistades y engrandecer divisiones. No veían mejor manera de destruir iglesias que infiltrarlas disfrazados de ministros para poder causar división con falsas doctrinas y ceremonias desde el púlpito. Los jesuitas también planearon asesinar a la reina Elizabeth I en varias ocasiones para que el país pudiera regresar a Roma. La Armada Española del año 1588 fue uno de los intentos de zarpar en contra de Bretaña y derrocar a la reina, la cual era vista como hereje e ilegítima por Roma. La Armada Española fue derrotada, pero fiel al juramento jesuita, lo que no se pudo obtener abiertamente se buscó en secreto. Después de que murió Elizabeth I y Santiago tomó su lugar en el trono, los jesuitas intentaron explotar las casas de parlamento en 1605. El infame plan de pólvora del 5 de noviembre, liderado por Guy Fawkes, un evento celebrado en Bretaña cada año. También había murmuración y sospecha que los jesuitas eran responsables del gran incendio de Londres en el año 1666, aunque al parecer hay poca evidencia fidedigna para apoyar la teoría. Hubo un libro misterioso escrito en 1667 por un hombre que se autodenominó cristiano católico, en el cual caracterizó al Papa como el que le echaba la leña a la lumbre que destruía la ciudad. Al decir verdad, los jesuitas en Bretaña sufrieron una gran frustración, pero en Europa sí tuvieron más éxito. Habiéndose establecido en Italia, España, Portugal y Austria, pusieron su mirada en Alemania, el lugar del nacimiento de la Reforma. Ahí consiguieron influencia con los mandatarios e iniciaron campañas de persecución en contra de los cristianos. Cumpliendo con su juramento a favor de la Iglesia Católica de crear división y hacer correr la sangre en países que habían estado disfrutando paz y prosperidad, esta persecución de cristianos
llevó al descontrol, guerra y derramamiento de sangre alrededor de Europa. Reiniciaron la persecución en contra de protestantes en Alemania, llevándolos a la Guerra de 30 años del año 1618. Aunque el país protestante de Suecia entró para detener a Alemania de entrar a la oscuridad católica, dejó al país en ruinas por mucho tiempo. En el imperio vecino austrohúngaro, los jesuitas eran de tanta influencia que obtuvieron un control virtual sobre el emperador de ese tiempo. Con este poder casi lograron purgar la región del verdadero cristianismo. En Polonia, el cual era un gran poder europeo a mediados del siglo XVI por su aferramiento a la Reforma, los jesuitas obtuvieron una enorme influencia. Esta influencia llevó a un descenso en el bienestar nacional y políticas desastrosas hacia sus vecinos que eventualmente llevaron a su aniquilación. La entrada a Francia fue más lenta, pero se logró por la formación en instituciones de educación. Los jesuitas fueron implicados en el asesinato del rey francés Enrique III en 1589 y de su sucesor Enrique IV en 1610. Ellos creyeron que estaban en su derecho a asesinar cualquier monarca hereje. Tomaron las iniciales INRI, que bíblicamente representan la inscripción romana por encima de la cabeza de Jesús en la cruz, que significa Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, y le dieron un doble sentido que significaba: es justo aniquilar mandatarios impíos. Si lees su juramento, sabrás que no respetaban rango ni posición. El rey francés, Luis el XIV, fue de mayor agrado para los jesuitas. Luis tuvo un confesor jesuita de su niñez que con su influencia lo convirtió en un fanático apasionado, desencadenando una terrible persecución en contra de los protestantes. Luis también vivió una vida inmoral, y el confesor jesuita usó cautelosamente sus secretos para tenerlo temblando a sus pies rogando perdón. Esta táctica era usada comúnmente por los sacerdotes católicos en general: usar el confesionario para accesar secretos que se podían usar para chantaje después. El conocimiento es poder. Para el año 1685, la situación era suficientemente severa para que ciudadanos franceses huyeran por sus vidas a áreas remotas, y los que se quedaron atrás sufrieron terribles castigos. De hecho, esto fue replicado por toda Europa, donde los cristianos verdaderos tenían que huir a comunidades remotas para evadir la persecución de Roma. Algunos de estos ejemplos están escritos en el libro Fox de Mártires. Mientras que los jesuitas continuaban ascendiendo en poder e influencia en Europa, también acumularon grandes cantidades de riquezas y propiedades. Sin embargo, su avaricia escandalosa, su inmoralidad, su incesante intromisión política y su usurpación en las iglesias le ganó enemistad y odio en todas las partes donde habían estado, y esto los llevaría a su perdición. Particularmente en los círculos más altos, los jesuitas habían destruido su reputación. Los gobiernos se comenzaron a dar cuenta que este grupo particular era fuente de casi cada desorden en sus tierras. De hecho, era tan severa su actividad cancerosa que los jesuitas se habían convertido en una amenaza en toda área de la sociedad. Las naciones ya no lo podían soportar, y los jesuitas fueron corridos sistemáticamente de países que habían sido amigos con Roma durante el periodo de 1760 y 1770. Aunque el papa de este tiempo, Clemente el III, aún apoyaba a los jesuitas, las naciones de Europa lo presionaron mucho para que tomara acción drástica. En particular, el gobierno francés protestó con fiereza en contra de los jesuitas en 1762, diciendo: el dicho instituto, Sociedad de Jesús, es inadmisible en cualquier estado civilizado, ya que su naturaleza es hostil hacia toda autoridad espiritual y temporal. Busca introducir en la Iglesia y estados, bajo el velo de una institución religiosa, no una orden que sinceramente quiera esparcir la perfección evangélica, sino un cuerpo político, buscando sin cansancio usurpar toda autoridad, usando todo tipo de métodos indirectos y secretos. La doctrina de los jesuitas es perversa, destructora de todo principio religioso y honesto, insulta a la moralidad cristiana, es pernicioso a la sociedad civil, hostil a los derechos de la nación, al poder real, aún la seguridad de la soberanía y la obediencia de sus súbditos, capaz de crear los disturbios más grandes en los estados, concebir y mantener el peor tipo de corrupción en los corazones de los hombres. Hostilidad en contra de toda autoridad legítima. Noten la característica distintiva de Jezabel o Ashera que tenía la organización aquí descrita: la hostilidad en contra de toda autoridad, usurpando con manipulación y modos secretos.
los intentos de usurpar utilizando manipulación y modos secretos, lujuria por el poder, el deseo de obtener toda la autoridad para ellos mismos. Recuerda que esto no debe sorprendernos, ya que Loyola pasó 3 días dedicando a su orden y a él mismo, a ella en la forma de la Virgen Negra de Montserrat. Tenerla a ella al mando espiritual, por supuesto que trajo consigo sus características. La presión ejercida sobre el Papa fue demasiada como para ignorarla, así que eventualmente, y de mala gana, hizo un cónclave secreto en 1769 para efectuar una supresión jesuita. Misteriosamente murió la tarde antes de que pudiera efectuarse la reunión. Por supuesto que hubo gran sospecha que los jesuitas habían perpetuado el asesinato. El siguiente papa, Clemente el XIV, intentó sin éxito reformar a los jesuitas, y después de más presión de parte de los monarcas europeos, finalmente los abolió en 1773. Un año después fue muerto por envenenamiento, con los jesuitas de nuevo encabezando la lista de sospechosos. Los jesuitas llegaron al punto donde se vieron forzados a secularizarse y por lo menos por encima desaparecieron de la sociedad excepto en Rusia, donde se les permitió continuar de manera normal. Los rusos querían usar sus habilidades para subyugar los recientemente conquistados polacos. A cambio de su ayuda, los rusos les darían un refugio a los jesuitas. Ya que los jesuitas fueron los de mayor responsabilidad por el debilitamiento y destrucción de Polonia, la gente de ahí tenía motivo especial para sentir enemistad en contra de la orden. Ya que la orden jesuita básicamente perdió su fuerza como arma religiosa, Satanás necesitaba cambiar de táctica para continuar su guerra en contra de judíos y cristianos. Este cambio ocurrió en la era de alumbramiento.